Muy buenas noches. En este tiempo les agradecemos a todos los hermanos en Cristo en esta hora de noche de una gran visión, de una gran aprendizaje de la palabra de Dios. Y entonces en esta hora de la noche que sean bienvenidos, bendecidos con su equipo, con lo que ustedes van a aprender en esta hora de la noche. Les agradecemos como conectados con Jesús, tanto como mi nombre es Efraín. Entonces les saludamos a todos los hermanos en Cristo que a través de esta red nos están escuchando. Es un honor, es un placer recibirlo a través de esta red, encontrarnos, de conectarnos con todo lo que es alrededor del mundo, con estos hermanos en Cristo. Les saludamos a la distancia, a los que están lejos de este lugar, lejos de este país, con un fuerte abrazo, que sigan adelante, que sigan animándose. Y entonces, muy buenas noches, bendiciones. Entonces, en este tiempo vamos a tener un tiempo de aprendizaje, de visión, de una misión que cada uno tenemos que vivir, regirnos según a la palabra de Dios. Entonces, en esta hora de la noche quisiera que con ustedes, como conectados con Jesús, como hermanos en Cristo, vamos a conectarnos, vamos a buscar de Dios, vamos a anhelar de Dios. Entonces en esta hora de la noche quisiera compartir lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, porque hay muchos líderes, hay muchos pastores lo que dicen, mi Dios me dijo esto, Dios es que me dice que le diga al pueblo. No, más bien Dios ya nos dejó escrito, inscrito, sino más bien hoy nosotros vamos a discernir, vamos a buscar su palabra, qué nos quiere decir en esta hora de la noche, qué nos va a decir, qué nos quiere hablar a través de su palabra a nosotros. Amén. Entonces, muy buenas noches. Entonces, en esta hora de la noche vamos a comenzar con nuestra oración de gracias, de gratitud, de bondad, de esa misericordia por Dios y que hemos estado comenzando. Entonces, en este tiempito vamos a inclinar, vamos a orar, vamos a acercarnos en la presencia de Dios y todos juntos, conjuntamente con su familia, qué sé yo, con sus hijitos. Entonces, en todo esto, ustedes quiero que estén conectados permanentemente para comenzar en este tiempo. Vamos a orar que Dios dé esa sabiduría, que Dios dé ese discernimiento espiritual que nosotros muchas veces estamos desgastados, caídos, qué sé yo, sedientos, pero Dios nos va a animarnos. Dios en esta noche, qué sé yo, no sé qué está pasando en su casa, no sé qué está sucediendo en su hogar, en su familia, o qué sé yo, en el área personal, como jóvenes, como niños. Pero en esta hora noche, Dios nos va a hablar a través de su palabra, y de esta palabra que vamos a aprender, vamos a visionar, tal como en un libro de la Biblia nos habla diciendo, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes hablarán de visiones, de misiones. ¿Cuánto de nosotros creemos? ¿Cuánto de nosotros decimos, yo creo en eso? Yo creo en ese ángulo, yo creo que es Dios el que nos va a darnos esa visión. Pero muchas veces nosotros nos comenzamos a caer, comenzamos a alejar la palabra de Dios en vez de acercarlas para nuestra vida, en vez de alimentarnos, edificarnos. Sé que muchas veces nosotros en la área, qué sé yo, física, nosotros hacemos deporte, comemos, disfrutamos, pero cuando de la palabra de Dios muchas veces no lo hacemos, no meditamos,
no buscamos la dirección a través de la oración con Dios. No abrimos su palabra para conectarnos. Porque Dios muchas veces a nosotros no nos está diciendo que leas cada día, sino más bien conéctate con Dios. Porque su palabra está ahí escrito y cada versículo nos da ese aliento, ese poder, esa sabiduría, ese discernimiento. Pero si nosotros estamos estancados, comenzamos a retirar de de nuestro problema, de nuestra situación, comenzamos a retirar a Dios. Hoy te digo esta noche que no retiremos a Dios. Más bien, juntémonos, unámonos como equipos. Entonces, en esta noche vamos a tener un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Pero hay un punto que muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos hemos estado olvidando: la palabra expansión, de expandirnos. La palabra de Dios a nosotros nos ha hablado que el mundo expanda el evangelio de Dios. Y nosotros muchas veces hemos estado estancados con cosas de la vida, del mundo. Pero hoy nos da. Yo durante estos tiempos que he estado viniendo aprendiendo la palabra de Dios, he dicho yo: Dios, ¿qué quieres? Como persona, como líder, como anfitrión, ¿qué quieres que tú hagas? Y muchas veces cada uno nos ha venido el nacer de visionar, de escuchar su voz audible. Y en esta hora de la noche quisiera que tú tomes esa mano de expansión, de expandir el evangelio de Dios en tu casa, en tu familia, qué sé yo, en todo lo que tú estás en tu alrededor, a expandir el evangelio de Dios. Amén. Entonces en esta hora de la noche vamos a orar, vamos a buscar su dirección primeramente para poder nutrirnos de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a buscar de su palabra. Vamos a orar ahí donde tú estás. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a buscar de Él. Vamos a decir: Padre, yo quiero saber de ti. Padre, yo quiero escuchar de ti. Entonces en esta hora de la noche, qué sé yo, si usted desea alzar su mano, alzar a lo más alto, decir: Padre, me he rendido de ti, me he alejado de ti. Comencemos a orar con fluidez, con ese arrepentimiento, con ese dolor ante Dios, qué sé yo, si usted está pasando enfermedad, tribulación, hambre, qué sé yo, algo, pero usted tiene ese deseo de estar conectados con Dios. Pídale esta noche, qué sé yo, que usted está necesitando, pídale a Dios. Vamos a buscar de Dios, vamos a decir: Padre, aquí estoy, ayúdame, utilízame, guíame en tu camino para ser tu hijo, para ser tu hija. En esta hora de la noche queremos ser nutridos de tu palabra, de lo que tú nos quieres decir en esta hora de la noche, mi Dios. Y en esta hora de la noche yo quiero aceptar, todos digamos a través de esta oración, digamos: yo quiero aceptar, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres hablar, mi Dios? Muchas veces nosotros nos hemos alejado, en vez de escucharte a ti, nos hemos alejado, hemos escuchado al enemigo, hemos escuchado la tentación, las cosas del mundo, en vez de poner más atención a ti, de escuchar, de ser como María. Queremos ser como María, que escuchó tu voz, que se sentó a la rodilla del Señor Jesús. Dijo: yo quiero aprender más de tu palabra. Seamos como María en esta hora de la noche. No seamos como aquella mujer llamada Marta, que pasó, se ocupaba en las cosas de qué hacer, en vez de ocuparse en las cosas de Dios, se ocupa en las cosas de hacer. Que esta hora de la noche no sea que nosotros estemos ocupándonos, sino más bien pongámonos esa atención, esa mirada, esa atención de buscar, de alimentar
de Dios. Amén y amén, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos en Cristo. A través de esta oración nos conectamos, buscamos de Dios. Es bonito sentir la presencia de Dios. No solo porque cuando estemos en un culto, qué sé yo, a través de línea, a través de Zoom, no solo por allí vamos a sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿en dónde estás? La presencia de Dios está en nuestro corazón. Nos alimenta, nos da fuerza. Esa presencia de Dios está con nosotros. Por algo tenemos al Espíritu Santo que vive día y noche con nosotros. Amén. Entonces en esta hora de noche quisiéramos aprender de su palabra, de aquella hermosa palabra, de aquel mensaje que nos quiere hablar. Hoy en esta hora de noche he traído un mensaje tan lindo de parte de la palabra de Dios para compartir, para juntos alimentarnos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere decir a nosotros, a ti y al mundo entero? Amén. Muy bueno. Entonces en esta hora de noche vamos a buscar, vamos a discernir. Vamos a ver, es un tema tan lindo que es el siervos de Dios. Somos siervos de Dios, somos siervos, somos personas de Dios. Entonces muchas veces nosotros a veces nos damos cuenta, a veces decimos, creo que no soy parte de Dios, he equivocado, he pecado, he caído, creo que no soy parte de Dios. No, Dios te ha escogido. ¿Dónde dice esa palabra que nos está afirmando, diciendo que yo te escogí, yo te llamé para ese servicio? Vamos a discernir sobre su palabra. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 28, verso 1. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. ¿Qué nos habla en el verso 28? Nos habla de que nos habla claramente la palabra de Dios: harás llegar delante de ti para que sean mis sacerdotes, para que seamos sus sacerdotes, para que seamos su instrumento. A nosotros, muchas veces como jóvenes o como ancianos de la iglesia, líderes que llevan el cargo ministerial de Dios, a veces comenzamos a pensar: Dios me llamó Dios me llamó, o cómo estoy en el ministerio. A veces, muchas veces nosotros hemos preguntado, comenzando desde mí, todos hemos preguntado. Y claramente la palabra de Dios nos dice: Dios mismo los llama, no los hombres. Qué sé yo, a usted le haya cogido en su iglesia, le haya tomado para la administración, qué sé yo, para liderar, para administrar, para delegar, para infundir la palabra, para testificar, para evangelizar. Pero créanme, mis amados hermanos en Cristo, la palabra de Dios mismo nos dice, nos habla claramente de que Dios mismo nos llamó, no los hombres. Porque si fuesen los hombres, seríamos, qué sé yo, de tener ese vacío en nosotros. Pero como somos escogidos, llamados por Dios para ese ministerio, para esa área ministerial, debemos sentir esa presencia. Porque claramente cuando vemos en el reino que comenzó a los inicios, la Biblia lo menciona. Cuando el pueblo de Israel pedía un rey, quería un rey, pero el pueblo muchas veces se fijó
en su apariencia, en su forma de ser, en cómo es, qué sé yo, la conducta, la forma de ser, el buen parecer, qué sé yo, la buena vestidura. Cuando vamos a darnos cuenta, según bíblicamente, cuando vemos a David, al joven David, aquel niño, aquel adolescente, algo tan asombroso lo hizo Dios. En la casa de Isaí no dijo, yo voy a escoger al más guapo, al más lindo, al que tiene más dinero, al que tiene más, qué sé yo, en lo físico sería al más, que tiene más fuerza, más masa muscular, algo así. En la casa de Isaí habían de ellos. En la casa de Isaí habían muchos hombres que eran sus hijos. Eran hombres de guerra, fuertes, altos, con una cultura distinta. Algo asombroso lo vio. Pero ¿qué pasó con Samuel y Dios? El sacerdote Samuel, preocupado ahora de todos aquellos hijos que él tiene, ¿quién será? Lo presentó al mayor, no lo fue. El segundo no lo fue. Al siguiente, el siguiente. Dios no escogió. Samuel se preocupó cuando ya estaba a punto de terminar al último, al semiúltimo de la familia de los hijos. Se preguntó, ¿por qué Dios no le escoges? Todo, ya se acaban, ¿por qué no le escoges? Y a Samuel lo habló Dios. Yo no escojo como los hombres escogen. Yo escojo de acuerdo a su corazón, a su convicción, a su forma de ser con Dios y no con los hombres, sino más bien con Dios. ¿Cómo estamos conectados? ¿Cómo estamos relacionándonos como padre e hijo con Dios? Y Dios a nosotros nos ha escogido. Agradezca con cuántos de ustedes detrás de esta red usted está escuchando, que está llevando ese liderazgo, esa delegación que Dios da. Agradezca a Dios, porque de lo alto descendió ese ministerio para usted, para que usted lleve esa administración, para que lleve ese legado. Entonces, de acuerdo a ello, nos habla la casa de Isaí muy bien. Ya cuando se terminó todo, Samuel se preocupó, dijo, y ahora, según a mi ojo, yo pondría al mayor o yo le pondría a todos estos, pero Samuel se preocupó, ya que todos estos hijos, no, Dios no escoge buen parecer, buena figura, pero Dios vio a todos aquellos hijos. Dios vio al corazón de David. De la casa de Isaí había muchos hijos que administraban en en aquellos campamentos. Lastimosamente ninguno se fue escogido. ¿Qué pasó con Samuel? Dijo, le preguntó a la casa de Isaí, ¿no tienes a alguien más? La madre lo respondió, sí, hay uno más que existe, está pastoreando. Y cuando él estaba pastoreando, muchas veces nosotros hemos aprendido de esa historia bíblica claramente. Varios de nosotros como jóvenes hemos aprendido desde si muchos de aquí los que están escuchando, escucharon, la historia de David desde la escuela dominical Kids o desde la sección adolescentes. Otros escucharon que ya cuando conocieron a Jesús comenzaron a escuchar de esta historia. Pero aquella historia a nosotros nos presenta mucho que Dios no se fija en tu forma, en tu dinero, en tu riqueza. Dios no se fija en lo que tú eres, sino cómo te relacionas con Él y a quién tienes aquí en el corazón. ¿Está Dios en ti? ¿Está Dios transformándote, liderándote,
cambiándote, debemos discernir que Dios mismo nos ha llamado y no los hombres. Aquí vemos a David, cuando una vez que Dios escogió a David, cuando a David le escogió Dios escogió conforme a su corazón, un joven conforme al corazón de Dios, que siga sus leyes, que siga sus principios, que sea un líder, no un tropiezo, que sea un líder que lidere la casa de Jehová. Cuando él comenzó, cuando Dios lo otorgó, ¿qué pasó con la casa de Isaí? Los muchachos más jóvenes, los hermanos mayores de David comenzaron a enojarse. Este pastor va a ser el rey. Comenzaron a menospreciarle, comenzaron a hablar mal. A ti en tu casa, en tu hogar, qué sé yo, a través de esta red me está escuchando un joven que está plenamente convencido de hacer su ministerio, plenamente de crear su grupo musical, plenamente de crear algo para Dios. Y ahí en la familia hay uno que es el enemigo que lo ocupa. A todos los hermanos en Cristo los digo, de aquí para el mundo, no tengan rencor con la persona que está hablando mal con usted. Porque aquella persona que le está hablando mal con usted no es él. Es el enemigo que lo está torciendo para torcerle a usted. Es el enemigo que le está manipulándole a él para que lo manipule a usted. Más bien, con este corazón de discernimiento, con este corazón de anhelo, de mucha oración constante de Dios, pida ese discernimiento y diga a Dios, no importa qué sé yo, su papá, su mamá, sus hermanos, qué sé yo, su familia le esté diciendo no sirves, no vales, no tienes ese don, no tienes algo, no le escuche. Pero no tenga ese odio, ese rencor, diciendo, ay, este hermano que creo que me está odiando, por eso es que me está diciendo, no, es que el enemigo lo está ocupando. Cuando el enemigo lo ocupa, hasta la propia casa se vuelve otro. Pero el que sabe discernir de la palabra de Dios, así se la casa o la familia se ponga de espaldas, Dios te va a bendecirte mucho. Por estar conectados, por estar ferviente en la oración, por estar con Dios firme en la decisión, en la meta, en el proyecto, en el propósito que tú has estado comenzando para Dios. O lo estabas planificando para Dios. Habrán personas, familias que te van a excluirte. Yo ya estoy pasando de esos mundos que a veces hay personas que hablan mal de uno. Hay personas que batallan detrás de cada persona. Pero créame que yo digo, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. No fueron los hombres que me escogió, sino Dios me escogiste para tu misión, para tu ministerio, para tu propósito. Amén. Todos nacimos para ese propósito. Porque a este mundo venimos con un propósito, no sin ningún propósito. Dios a cada niño, a cada niña mandó a este mundo con un propósito. Vamos a visionar a través del libro de Hebreos capítulo 5 verso 4. Vamos a buscar libro de Hebreos capítulo 5 verso 4, dice la palabra de Dios. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra. Esa honra de Dios, esa obra que Dios le ha designado, le ha asignado, le ha dado. Recordemos que ese llamado, cuando la palabra llamado nos habla, acción, vocación, escogido, invitado para esa misión.
Así es que uno tiene que estar pendiente de la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios? Una vez que tú estés ya llevando el ministerio, tiene que recordar claramente, tal como dice en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 4, dice, y nadie tome para sí esta honra. Hoy en día hay muchos pastores, muchos líderes que se han confundido. Han tomado ese respeto que el pueblo le ha dado, ha tomado como para sí y no para Dios. Ha tomado como para el provecho de uno, no para Dios. La honra o el respeto que le dan al pueblo de Dios es por gracia y por Dios. Porque claramente en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 4 nos dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado para Dios como lo fueron, sino más bien esa honra. Yo cuando llevé el ministerio a mis edades de 15 años, dije, Dios, que todo este proyecto, el propósito que yo estoy comenzando a caminar, si la gente me haya estado llamando a la oración, a la, qué sé yo, a la vigilia, a las visitaciones, que no sea por mi forma de ser, sino que sean los que sean alumbrados por ti, que sean luz en la nación. Muchas veces hay personas que cuando lo comienzan a ocupar piensan que son ellos los importantes. Más bien es Dios es el más importante, que está hablando a través de usted, que Él está hablando a través de usted, esa ayuda, ese don le está dando para que usted ayude a la persona. Hoy en día hay muchos líderes que ¿qué hacen? Se vuelven diáconos, se vuelven ancianos de la casa de Israel, de la casa de Dios, del templo. ¿Qué palabras tiene? El que no es nacido de nuevo, o el que le contaminó el enemigo, hablará diciendo que el pueblo me venga a buscarme, que yo ya soy un líder, que yo ya soy un anciano, o yo soy un pastor, que el pueblo me busque, que la sociedad me busque, para que ellos, si quieren algo de mí, qué sé yo, una consejería, algo, que el pueblo me busque. Hoy en día hay muchos líderes, muchos pastores que lo hacen eso. Cuando vemos bíblicamente a Dios, a Jesús, el Salvador del mundo, no vino a estar en una silla sentado diciendo, alguien quiere consejo, alguien necesita ayuda, alguien necesita algo, no. Más bien Él estaba dispuesto para el pueblo. Cuando el pueblo estaba comenzando a hincarse, a caerse, cuando estaba el pueblo en enfermedad, Dios mostró sus visiones, sus milagros. Cuando vemos los milagros de Dios, del Señor Jesús, ¿qué vemos? No dice Jesús, vengan el que quieran hacer cualquier cosa, o el que quiere sanidad, venga acá, o el que no llamaba la atención. Él buscaba. Él era ese Dios de complemento, de ayuda, de consolación. Cuando una vez que el Señor Jesús se fue, cuando quedaron sus discípulos, muchas veces nosotros al hablar de los 12 discípulos hablamos con todo Saulo, el Pablo que le decimos. ¿Qué pasó con todos esos 12 discípulos? Y las mujeres que allí estaban aprendiendo de la palabra, siendo mujeres, fueron también discípulas, parte de ellos. ¿Qué pasó con aquellos? Ellos comenzaron a ser fervientes, no dijeron, que el pueblo me busque, que el pueblo judío me busque a mí, si quieren algo de mí. No, más bien, ¿qué nos dice? Más adelante vamos a ver un versículo, nos habla diciendo, id a predicar el evangelio.
todas las naciones. Entonces el pueblo que inició esa misión no esperó que el pueblo lo llame, no esperó que sé yo, aquel hermano, aquel miembro, aquel fulano, aquella fulana que le llamara, que le esté insistiendo diciendo: hermano anciano, hermano junta, hermano líder, venga a visitarme. No, sino que él ya se preocupaba. ¿Cómo eran esos primeros principios principales, los pioneros, los pilares de ese evangelismo, de esa misión? Los 12 apóstoles y de ahí las mujeres, cuando vemos a aquellas mujeres discípulas. Hoy en día en la casa de Dios hay mujeres que se han burlado de Dios, han distorsionado el mensaje de Dios. A mí me duele cuando veo aquello. Deberes de los obispos, deberes de las ancianas, de los ancianos que nos hablan. Ser luz, ser ayuda para jóvenes. Si que dice la palabra de Dios a las ancianas: como ancianas enseñéis a las jóvenes a conducirse. Hoy en día, ¿qué existe en la casa de Dios? Entre el mismo pueblo de líderes, discutiéndose, peleándose, en vez de buscar esa unidad, ese amor en Dios, más bien se excluyen. Viene la otra persona nueva, qué sé yo. Las ancianas hoy en día, ¿qué hacen? No solo en una iglesia, en diversas iglesias, en diversas organizaciones. Chismea con el uno, a la fulana le chismea en vez de ayudarlas. Qué sé yo, la fulana le está diciendo: hermanita, yo estoy así, así, así. Le comenta que cosas que son de área de mujeres, o los hombres cosas de varones a área de los hombres, a los ancianos, y de las mujercitas de las ancianas: hermanita, estoy así, así. Los varones: hermanito, así, así. Y qué sé yo. Bueno, en la parte de los varones por lo menos tienen un poquito de control, pero a las mujeres se pasa. No quiero generalizarlas, pero existe en ese punto. Que hay muchas iglesias que se han desbastado por aquellas almas. Qué sé yo, la fulana le estoy comentando diciendo: hermana, yo me caí en pecado, yo hice esto, tal cosa, ayúdame en oración. Y ella, ¿qué hace? En ese instante se disfraza de líder, se disfraza de la plenitud de Dios, lo enseña, lo guía. Cuando llega a la nueva reunión, lo chismea todo, diciendo: miren, acá la fulana dijo que esté así, que está así. Hay otros que no interpretaron mal, entonces vamos a la disciplina, vamos a esto, vamos a aquello. Cuando ya se pasan de la raya, sí, claro. Pero cuando le esté pidiendo a usted ese auxilio, esa ayuda. Hoy en día las congregaciones que son lideradas por aquellas personas, a veces el pueblo ya no ve a Dios. Busca según a su propia opinión, no busca según a la inteligencia de Dios. Por una persona, por un líder que le tropezó, le hundió. Por aquella vida, mi amado, acá los líderes que están escuchándome, pastores, ancianos, líderes de diversas apartamentos, que no sea usted también, que sea ese grupito que le esté manipulando, sino más bien, si a usted le informa, ayúdele con oración, dele esos pasitos, dele esa comida, ese alimento que necesita, que es esa fulana, ese fulano, ese hermano en Cristo. A veces hoy en día existen muchos hermanos en Cristo que a los jóvenes le aplastan. Los jóvenes, hay un montón de cosas que arreglar en la casa de Dios, pero nos disfrazamos como aquellos fariseos. 2022 ha hecho un año
de ver que existen muchas iglesias el fariseísmo. A mí me duele cuando veo eso. El fariseísmo, de que utilizan sus atuendos de líder, sus atuendos nombrados, qué sé yo, pastor, líder, anciano, presidente o algo. Pero cuando el pueblo le llama a usted diciendo, hermano, que estoy aquí equivocándome, en esto estoy, y que cuando, qué sé yo, usted comienza a decir, no, llámele al pastor, yo soy solo una junta, o llámele al anciano que él le vaya a decir algo. No. Dios a nosotros, a cada uno, nos dio ese espíritu de discernirnos, de ayudar al pueblo. Los que sabemos, hemos aprendido, estamos consumiendo la palabra de Dios. Somos pueblo escogido para ayudar, para guiar al pueblo, a la nación de Dios. No nosotros distorsionar a ese pueblo. Vamos a ver Dios en un libro de Isaías, capítulo 6, versos 7 al 8. Libro de Isaías. Todos vamos a buscar. Sé que para algunos días son muy de noche, algunos están en otros países recién de día. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7 al 8, dice la palabra de Dios. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vamos en el siguiente verso, verso 8, dice la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Vamos a decir nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces respondí yo. Vamos a decir yo estoy aquí, tal como el libro de Isaías capítulo 6, verso 8 nos habla diciendo, yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto para tu ministerio, para toda la obra de tu administración de tu casa. No seamos como aquellos fariseos que buscaron en sinagogas, que alguien le venga a buscar en la iglesia, en la casita. No, seamos como aquellos primitivos evangelizadores que buscaban aquel enfermo, aquella enferma, aquel necesitado, ayudarla, qué sé yo, económicamente, físicamente, espiritualmente. Qué sé yo, económicamente estaba necesitando la palabra de Dios. Porque a veces, muchas veces nosotros pensamos de que como líderes solo nos toca visionar que sé yo, que el hermano o la hermana que está necesitando de recursos, que el pueblo le ayudemos con el del diezmo y la ofrenda y así la solución lo hacemos. No. Créanme que cuando ustedes como líderes, yo como joven, no estoy casado, he experimentado con niños y con mis padres el ámbito que me han rodeado. Cuando tú tienes en tu sección a tus hijos, a tus niños, yo me siento parte de aquellos niños, me siento como si fuese su padre espiritual. A veces ellos están tristes, desolados, desorientados, qué sé yo, pasaron una dificultad o un problema familiar. Ellos vienen a veces cambiados la cara, algunos tristes. A veces en algunos hogares existen aún la pelea, los gritos, todo aquello. A veces hay niños que vienen tristes, agobiados, no saben ni a qué dirección tomar, con una cabeza hecho
como que ya se va a explotarse. El siervo o la sierva que está ministrando discierne, dice Dios, yo quiero ayudar a esta oveja, no se sabe qué es lo que está pasando, quiero conversar, quiero orar. El que se llama líder, el líder es el que ora junto, el líder es el que llora junto, el líder es el que abraza al pueblo, que ayuda al pueblo. El líder que no abraza, el líder que no visita, el líder que no inculca según la palabra de Dios, no visiona según la palabra de Dios, no es líder. El líder tiene que estar conjuntamente con la casa de Dios. Qué sé yo, la fulana, el fulano, o el niño o la niña que está ya perdiéndose. A veces hay hogares que a veces los padres no alcanzaron a tomar ese liderazgo espiritual. Hay niños que ya tomaron ese brinche de salir a la calle, a la drogadicción, al alcoholismo, a muchas cosas que no son aptos para ellos. Y el papá, la mamá están pidiendo al líder, al anciano, qué sé yo, y están recién convertidos, o algunos son ya años de cristianos, a veces algunos son cristianos inmaduros, hay niños en la casa de Dios. Y qué sé yo, que le esté pidiendo ayuda que me venga a ayudar a orar, que me ayude visitándome, que mi hijo no escucha esto, que el uno, que el otro. Sé que es la responsabilidad de los padres por no inculcar el evangelio, pero también tenemos otra parte de nosotros también en ayudar al pueblo. Aconsejar según a la palabra de Dios. Hoy en día muchos he escuchado, sí, qué sé yo, en la área de los jóvenes, cuando hablan, cuando el joven, el fulano está perdido, qué sé yo, torcido en las cosas, ¿qué le dicen a la mamá? En vez de como pueblo, como líderes de la casa, decir, Dios dice en su palabra, sí, ayudar al joven, lo desnivelan a los padres, diciendo, el niño ahorita tiene, qué sé yo, el chiquitín tiene 15 años, 18 años, cuando tenga sus 23 ya se va a arreglar, tranquilo hermana, no. El enemigo está en aquel hombre, aquella mujer, y está queriendo jugar con su vida. Como líderes tenemos que discernir. ¿Cuántos de aquí, los que están escuchándome, líderes, ancianos, pastores, están intercediendo por su casa? Están intercediendo por su familia, por su hogar, por su nación, por su generación, por esa casa de Dios que están viniendo. Hoy en día existen esos líderes que toman, como les decía, ese credencial, que le ponen ese credencial diciendo, yo soy líder, yo soy, qué sé yo, junta o algo. Pero la verdad, ese credencial no nos sirve para nada si usted no está llevando según a la palabra de Dios. A veces, qué sé yo, si su familia, si su casa está torcido y lo está ayudando a la otra parte de la gente, créanme, mis amados hermanos en Cristo, por más que usted le vaya a hablarle, insistirle, todo, también usted también como casa, como líder, casa lideraria, casa principal, también tiene que dar un testimonio. No vamos a jugar con la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que juegan con la palabra de Dios. A su casa lo tienen desordenado, como quiera. Los hijos vienen a la hora que ellos quieran, que se yo, a la 1 de la mañana, otros a las 2 de la mañana. Y los padres y madres tranquilos, no se preocupan de los hijos. Que somos líderes, que somos ancianos, debemos mostrar la luz, el reflejo de Dios. Ni se preocupan. Pero para aconsejar se van el uno que el otro, y cuando se paran a aconsejar, ¿qué lo dicen a los padres? 18 años tiene, 20 años tiene, déjele que se vaya. El que no aconseja según a la palabra de Dios no es líder. Hoy en día hay muchos líderes falsos. Por eso es que hablo el libro de Timoteo. Hablo la carta de Timoteo.
Primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo nos habla claramente. ¿Por qué? Porque habla de esa torcida vida. Cuando el pueblo comenzó a vivir una torcida vida escuchando a esos falsos maestros, los falsos hombres. Por eso es que dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están? ¿Están guiando al joven, a la señorita o a la casa de Dios? Hoy en día hay muchos líderes que hablan por hablar, pero ni su testimonio no estén allí. Hoy en día hay pastores, hay predicadores, músicos. Pueden cantar con su afinada voz, pueden predicar con su afinada predicación, qué sé yo, por aprender de años de ministerio. Hay ancianos, hay líderes que predican de diferentes, qué sé yo, de llenos de la palabra, pero sus vidas están torcidas. Pero cuando el pueblo lo pide una ayuda espiritual, le ayudan con una ayuda torcida. Hoy en día ya no hay esos siervos. Por eso es que la casa de Dios debemos pedir que vengan más obreros, porque la mies está mucha en toda iglesia. Se han desgastado pastores en algunas organizaciones. Se han desgastado en algunas organizaciones. En algunas organizaciones existen full de pastores, pero cero administradores. En algunas casas, en algunas masas de iglesias, se han escaseado pastores, se han escaseado líderes, se han escaseado todo. El pueblo, para algunas iglesias, es una triste realidad. Donde no existe un pastor, donde no existe un líder, el pueblo se hunde más y más y más. Hoy en día he visto muchas iglesias, no solo en unas organizaciones, sino en diversas organizaciones. En algunas organizaciones existen más pastores, pero no hay administradores. En otras organizaciones existen pocos administradores, pero solo hay ladrones. En otras existen ni siervos, ni miembros, ni pastores, solo ovejas viniendo a la casa. Oremos por aquellas casas. Oremos por aquellas familias en Cristo que están padeciendo esos puntos. Hoy en día hay esos faraones dentro de la casa de Dios. Que no queremos al pastor, que no queremos al líder, que nosotros mismos como pueblo podemos manejarnos. Bíblicamente nos dice, el pueblo puede conducirse sin ningún líder. Por algo nos habla en el Nuevo Testamento. Dios mismo puso apóstoles, maestros, evangelizadores, pastores, líderes, para que gobiernen la casa de Dios. Pero hoy en día existen ese grupito excluido que es tan enemigo, que se yo, contra el pastor, o enemigo contra la casa de la propia casa. Que no queremos líder, que no queremos pastor, que no queremos anciano, que ya sí estamos bien. Jerárquicamente aprendiendo, hablando. Primero es Dios, segundo los pastores, tercero los ancianos, diáconos, comisión, evangelizadores, misioneros, comisiones administrativas. Puntos de eventos. Hoy en día hay muchas iglesias que no lo han hecho eso. Hoy en día existe la palabra
que somos nosotros los más antiguos del año que hemos llevado, qué sé yo. Hoy en día existen líderes que ni siquiera ni predican en el templo, ni siquiera ni dirigen, peor ni siquiera ni ayudan en la intersección, en los problemas, y llamados líderes. Me pongo a pensar, ¿qué está haciendo en esa silla? Me pongo a pensar qué está haciendo en aquella mesa, en aquella sección, en aquella administración. Pero yo he visto, así sean pastores de cualquier organización, solo pastores matándose la cabeza. Ayudan acá, solucionan acá, ayudan acá, acá. A los pastores no existe ningún tiempo de estar tranquilos. Ayuda acá, ayuda allá, ayuda acá, ayuda allá. Pero cuando, qué sé yo, al pastor le sale un mínimo problema, comienzan a hablar, usted estaba así, que estaba así, el pastor no es malo, que eso. ¿Cuándo usted ayudó? Aquí el pastor no es un Dios. Aquí no es el pastor, no es un rey. Aquí el pastor no es nada. Aquí el pastor es un mensajero que también cumple las normas de Dios. Muchas veces nosotros le manipulamos a nuestros pastores. Yo escuché hace un tiempo atrás a jóvenes, a muchos jóvenes. ¿Qué hace usted, pastor, ahí cuando vinieron esos jóvenes de domingueros, que solo venían solo los domingos? Dijeron, ¿usted qué anda haciendo, pastor? Claro, solo viene el domingo acá a predicar, y usted como que se pone el disque de la palabra pastor y estén aquí. Jóvenes, para hablar con un pastor tenemos que ser por lo menos a un nivel allí. Si usted está evangelizando, misionando, ayudando, qué sé yo, está liderando igual que el pastor, tiene un derecho por lo menos para poder hablar. Hoy en día hay jóvenes tan hipócritas. Como decía mi mami, ni siquiera la suciedad de la uña no lo tienen por ahí para tener al margen del pastor. Pero para criticar somos buenos. Decir, pastor, váyase, pastor, no sirve, pastor este, y comienza el otro, Juliano también, el anciano también, qué sé yo, el diácono también. Yo cuando comienzo a ver en las iglesias de esa torcida forma, les pregunto, ¿dónde está ese Dios que ustedes conocieron? A ese Dios que les cambió su vida, que les compró su vida, que les dijo, id y predicad el evangelio, vivid. Yo soy Dios de orden, ustedes también vivir ordenadamente. Pero para culpar al pastor, para culpar al anciano, para culpar a otros, somos número uno. Pero para ayudar, para guiar, para pedir sus opiniones, sus ideas, estar involucrados como aquellos pastores, no lo somos ni siquiera la uña, ni esa sociedad de la uña. Hoy en día existen muchos jóvenes con esa mentalidad torcida. Se paran a criticar contra el pastor, contra el líder. ¿Qué cree que el pastor es un robot? ¿Qué cree que el pastor que no siente? Como que digamos que no tiene sentido. El pastor sufre, llora, gime ante Dios, tal como Moisés lloró por el pueblo de Dios. Padre, ayúdame por este pueblo que no me soporta, no me escucha. Cambia ese corazón.
Quiero que ese pastor, ese Moisés, ese profeta que hacía, gemía por el pueblo, intercedía por el pueblo, intercedía día y noche para que el pueblo cambiara. Cuando vino el sucesor con Aarón, y ahí vino otro nuevo sucesor que estaba a punto de nuevo sucesor, Josué. Cuando vio a Moisés ese liderar, esa forma de consagrarse ante Dios, lo mismo siguió. Por eso es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, vivió conectado con Dios, con ciertos profetas, con ciertos líderes, con ciertos reyes. En su iglesia está influenciando para servir a Dios, para llevar hacia Dios, o está haciendo otro grupito de hablar contra el pastor, de hablar contra la administración. Tal como en el libro de Isaías capítulo 6 versos 7 al 8 nos habla: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir: ahora yo cambiaré mi forma de ser, qué sé yo, el que culpaba al pastor, al tal líder, a tal fulano, ahora yo no voy a culpar, yo voy a seguir la visión de Dios? Vamos a ver el siguiente punto. Libro de Mateo capítulo 28 verso 19. Allí nos habla un verso importante también. Libro de Mateo, capítulo 28. Capítulo 28, verso 19, nos dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué comisión tenemos como líderes? ¿Qué comisión tenemos como siervos de Dios? Anunciar el Evangelio. No estar chismoseando, calumniando al templo, a la propia familia de Dios. Más bien, vivir en unidad, comprendiéndose, exhortándonos los unos a los otros, en amor, no con rencor. Hoy en día existe Jesús. En vez de exhortar, en vez de ayudar según a la palabra, ¿qué lo hacen? Le exhortan con odio, con rencor, con enemistad, con doble máscara, fingiendo que le estoy ayudando. Pero yo créanme que acá les digo, mis amados hermanos en Cristo, todos los líderes, todo hermano, todo hijo, toda persona que ha conocido a Dios es líder para infundir el mensaje de Dios, para informar que ese Dios le cambió a usted, le transformó a usted a ser su ministro, su hijo, su administrador, su mayordomo. Vamos a buscar, vamos a discernir según el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5. El libro de Jeremías capítulo 1 verso 5 dice la palabra de Dios aquí: antes que te formas en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por profeta. ¿Qué dice? Te di por profeta a las naciones. Nos dio por profeta a las naciones. Nos dio a ser profetas, nos puso a ser líderes. Claramente la Biblia nos menciona. Muchas veces vemos por ver, leemos por leer y no entendemos el concepto de Dios. ¿Qué quiere decir siervos de Dios? Hoy escucha este lindo mensaje, tal vez usted se recordará mi reflejo, tal vez usted se recordará lo que yo estoy hablando, qué sé yo. En vez de estar recordando, se ponga a aprender de la palabra. El hermano
me dijo buscar a Dios, ayudar a la administración, no de criticar. Si a usted le está viniendo esa tentación de criticar de esto, que el uno, que el otro, mejor déjele las manos de Dios para que Dios lo haga. No, en la administración, en la iglesia no va a existir ese enemigo. El enemigo va a estar hasta en el templo. ¿Por qué lo digo? En aquellos fariseos, hombres fariseos, ¿qué pasó? Los llamados sacerdotes, que conocían de la Torá, del mensaje del Evangelio, que conocían todo de lo que hablaba de la casa, que hablaba todo lo que decía. Cuando el enemigo entró en Judas, y cuando entró el enemigo a actuar en aquellos sacerdotes, ¿qué pasó? Le compraron a Judas, le compraron a Jesús. El enemigo lo compró a Judas y el Judas lo trajo a Jesús. Judas agarró su dinero, que él, a cómo se acortó el plan, el propósito. Pero cuando Judas mató a su propio maestro, que no dijo, yo ya tengo esta riqueza, yo tengo todo este dinero que alcancé, ahora yo voy a ser millonario, voy a ser adinerado, gloria a Dios, no dijo. Cuando ese enemigo se alejó de sí, sintió a Dios abandonarlo. Sintió esa lejanía, ese pecado, ese pesado, esa maleta que cargó. Cuando Judas cargó eso, no dijo, bueno, no pasa nada, yo voy a seguir siendo el otro discípulo de aquello, no. Cuando le atormentó el enemigo, ¿hasta dónde lo llevó? Hasta la muerte. Lo terminó a la muerte. Si usted juega con Dios y el enemigo le está utilizando a usted en hablar mal con su pastor, mal con su líder, mejor primero evite y diga, Dios, que si esta lengua está hablando mal, que me ayude a sanarme, que me ayude a capacitarme, a frenar, porque la lengua es como un fuego. La lengua es un fuego. Con la misma lengua lo bendecimos a Dios, con la misma lengua lo maldecimos a Dios también. Qué bonitos somos la gente. Pero Dios a nosotros dice que vivamos así de dos maneras, ¿no? Sino más bien bendecir y bendecir y bendecir. ¿Qué dice la palabra de Dios mismo? Nos habla, si tú bendices a otra persona, serás bendecido. Si tú odias, tú haces, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Dice la palabra de Dios. No soy el que yo lo estoy diciendo. Dice la palabra de Dios. Recordemos que el ministerio tan grande que lleva es ser pastor. Pero créanme que dentro de la casa, dentro de las masas de las iglesias, dentro de las masas de la organización, existen pastores lobos y pastores fieles a la palabra de Dios. Hay pastores lobos que están vestidos de cosechar, de influenciar, con un evangelismo moderno, con un evangelismo torcido. Hay pastores que vuelta buscan de Dios día y noche, para que el pueblo busque a Dios, para que el pueblo sea otro líder, que se ha creado más líderes. Vamos, en el verso 7 nos dice, y dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú, dirás todo lo que te mandé. Esa es la palabra para usted.
No se diga ya, ahora ya, sí que sé yo, usted ya está viniendo llevando, siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús en su corazón, en su comportamiento, en su forma de ser, que Dios le ha cambiado, le está moldeándole. Que sé yo, ya lleva 5 años, 8 años. Comienza a ministrar. Ya no diga, yo creo que aún no valgo para ser líder, aún no valgo para ser. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? No dijo Saulo de Tarso, ahora que he pecado largo el tiempo, me tocará tomar un tiempito, una siesta para poder tener esa comunión. No. Una vez que Dios le cambió, cuando cambió a Pablo, a Saulo, que es por Dios, lo cambió a Pablo. No esperó mucho, qué sé yo, 1 año, 2 años de esa conversión, qué sé yo, un mínimo duró una semana, 15 días. ¿Y ahí qué pasa con Saulo? Que era el enemigo, el perseguidor de Dios. ¿Qué pasó? Ya no siguió él ese como dicen en quichua, ese topo, esa maña, esa herejía. Sino más bien Saulo dijo, ahora tú me has cambiado mi forma, hasta mi nombre y mi identidad. Ahora yo soy Pablo, seré tu mensajero. Yo seré el que voy a evangelizar, seré el que heme aquí, envíame a mí. No espero tantos años para liderar. Una vez que él conoció a Dios, comenzó a testificar al mundo entero. En Roma, en Chipre, en Asia, en Macedonia, en Capadocia, en Corinto, en diversas áreas, en Jerusalén. Y nosotros nos volvemos cada domingo niño. Decimos, no valgo para evangelizar, no valgo para administrar, qué sé yo, el pastor le está diciendo, a usted hermano, usted le veo que es ferviente, qué sé yo, algo, que yo quiero que lleve este cargo, este ministerio. No, hermanito, no, perdóneme que yo tengo un tiempo aquí, acá tengo que esto, no. Si Dios lo está llamando, mi amado hermano en Cristo, no sea como ese profeta que negó el propósito. ¿Cuál fue el profeta que negó el propósito de Dios? Muchos de ustedes ya lo saben. Muchos de ustedes ya lo saben quién fue. Fue Jonás, el profeta que negó el propósito de Dios. Cuidado, mi amado hermano en Cristo, que se caiga en las manos de Dios es lo más grande. Si usted cae en las manos de Dios negando el propósito que usted quiere hacer, y usted está negándose, tal vez usted dirá, el pastor solo porque me quiere joderme, me está poniéndome aquí en el ministerio, me está poniendo acá. Es Dios quien está ocupando, tal como el libro de Hebreos 5:4. Es Dios quien le está ocupando. No comienzo a criticar al pastor ni a Dios. Más bien acepte ese ministerio que Dios le está dando. Si el pastor o la anciana o el anciano o el miembro o el equipo le está dando esa disposición de servicio, díganle, gracias Dios por darme este legado. Ahora yo quiero servirte con todo mi corazón, más de lo que es, tal como Saulo, tal como Pablo. Ya no dijo, yo voy a servir, bueno, ya me cambié de aquí, ya estoy acá y voy a hacer con este nuevo grupo, pero quiero ser uno que es medio lentico, no. Sino fue ferviente. Dijo, ahora yo voy a predicar del evangelio, voy a influir de lo que es de Dios, lo voy a ser lo que es Dios, voy a ser luz en la nación, quiero ser el que impacta de Dios, no su físico, sino de Dios. Sé que aquella masa de discípulos se asombraron cuando Pablo influía más en ese ámbito ministerial. Créeme que Pablo no vivió una vida de rey,
porque conoció a sus sacerdotes y acá, y entonces como que miti, mezclando, no andó. Él fue con Dios y conectado con Dios. El mensaje claro de Dios. No mezcló su vida. Vino persecución, hambre, tristeza, de estar solitario. Toda esa tribulación lo vino sobre él. Pero él no dijo, ya me viene esto, ya me viene esto. Él no dijo, y necesito dinero, no me podrán, mejor voy a dejar este servicio porque no me alcanza el dinero, no tengo dinero. Pablo no vivió solo del ministerio, él vivió equilibradamente. Sí, trabajó su vida ¿como qué? Él trabajaba haciendo carpas. Trabajaba haciendo sus carpas, dando mensajes de la palabra, trabajando una, la otra, la otra y la otra, equilibradamente. Muchas veces eso no hacemos. Comenzamos a decir que el tiempo no me alcanza, que no me alcanza el dinero, que no me alcanza el servicio, que no me alcanza todo. Hoy en día hay muchos líderes. ¿Qué pasan? Los líderes que encabezan la administración, cuando el pastor lo dice, a la reunión, haga esto. ¿Qué comienza a decir? Comienza a poner excusas y excusas y excusas y excusas. Y cree que con esas excusas usted va a ganar una bendición de parte de Dios. No. Más bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando habla acerca de la palabra de los talentos. ¿Qué habla Dios? En esa palabra de los talentos no dice, que quedó cogiendo esos 5, se quedó, y el que quedó con 1 fue bendecido. Cuando él no obró de acuerdo conforme a la palabra, no discernió, hasta que ese cargo, ese poquito, ese unito que tenía, le será, ¿qué dice la palabra de Dios? Le será quitado, dice. Si usted no sirve fervientemente a Dios, le puede ser quitado. Tal como al rey Saúl. Cuando el rey Saúl no se conectó con Dios, no vivió con Dios, Dios buscó a otro hombre, que es David, y lo dio todo, porque era conforme al corazón de Dios. Es el pluma de medir, es la cuerda que se mira todo profeta y rey. No seamos otro montón de que no queremos hacer a Dios, no queremos servir. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar la palabra de Dios. ¿Cuántos aceptamos esa palabra? De edificar, de construir, de guiar, de ayudar, de edificar, de plantar su mensaje, su palabra, su misión. Dejemos a Dios fluir en nuestro corazón. Dejemos a Dios fluir en nuestro vivir. Seamos embajadores. Tal como en el libro de 2 de Corintios nos habla, el capítulo 5, verso 20, nos habla de ser embajadores de Jesucristo. 1 de Corintios 4, 1 nos habla de ser ministros de Cristo. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 19 nos habla de ser buenos administradores del ministerio de Dios. Sirvamos bien en donde Dios nos ha delegado. No seamos este otro montón de esquivar al pueblo, sino ayudar al pueblo, de guiar al pueblo conforme al corazón de Dios, conforme al propósito que Él quiere. Vamos a orar, a restaurar nuestras vidas en esta noche. Vamos a orar.
Si alguien allí en su casa, qué sé yo, en su cama, va a pararse, va a arrodillarse, va a levantarse. Si usted está escuchando en su cama este mensaje, va a levantarse, va a arrodillarse en la presencia de Dios diciendo: Padre, he pecado, he estado andando mal, perdóname, restáurame, renuévame, quiero ser nuevamente tu instrumento. He estado fallando, he estado torciendo tu ministerio, he estado llevando mal el ministerio que tú me has delegado. Vamos a pedir perdón en esta hora de noche de Dios. Libérame de todo aquello. Tal como el libro de Éxodo nos habla de que yo quitaré de ti, de tu culpa, toda tu carga, dice. Entonces vamos a fluir delante de Dios, decir: Padre, ayúdame, rescátame, renuévame mi vida, ayúdame a ser tu mensajero, tu mensajero, tu profeta, tu líder de Dios, no de palabra, no de maquillaje, sino más bien ser luz en este mundo, ser el mensajero de este mundo, ser el mensajero de esta nación. Va a arrodillarse, va a clamar a Dios. Que si yo está pasando usted algo de enfermedad, de cualquier situación difícil, va a orar a Dios: Padre, rescátame, sálvame, quiero servirte, quiero ser tal como dijo en el libro de Isaías: envíame aquí, envíame a mí, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu ministro, yo quiero ser tu líder, yo quiero ser tu administrador, yo quiero ser ese siervo que administra al 100%. Vamos a decir: renuévame. Usted que estén allí va a orar, va a arrodillarse, va a clamar: renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Va a decir que Dios fluya, que le renueva su vida, que le renueve su ministerio, que renueve su administración, que renueve lo como que estaba llevando, que esa administración, como estaba moldeada, como estaba llevando, que lo cambie Dios, que lo perdone Dios, que hoy va a retomar, como el libro de Isaías nos habla: envíame aquí, envíame a mí. Tal como el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5 y verso 10 nos ha puesto en esta hora de noche a ser edificadores sobre naciones, sobre pueblos, sobre países y naciones, a arrancar, a destruir todas aquellas maldades que hemos plantado en el anterior, en la administración. Ahora vamos a transformar, a renovarnos, a ayudar al pueblo, a sanar al pueblo, buscar esa sanidad, buscar ese amor primitivo que Dios implementó en nosotros. En tu santo, amado Dios, me encomiendo en esta hora de noche. Gracias, Papito Dios. Gracias, Padre, por esta noche de restauración del servicio para Dios, en estar en santidad, en armonía, mi Dios. En tu santo nombre me encomiendo. Que tú seas el que nos guías, que tú seas el que nos ayudas. En tu santo nombre me encomiendo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos en Cristo. En este tiempito les agradezco por escuchar esta transmisión. Muchísimas gracias, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo, que sigan adelante en el camino, en el amor de Dios. Muchas gracias y bendiciones a todos hermanos en Cristo. Hasta la próxima. Debemos de estar pidiendo su ayuda, debemos de estar en oración, que nos ayudemos los unos a los otros para llevar esta misión, este ministerio también. Gracias. Un fuerte aplauso, conectados con Jesús, un fuerte abrazo a la distancia, que sigan adelante. Muchas gracias, mis amados hermanos en Cristo.
Le damos gracias a tu hermano en Cristo que haya estado conectado en esta hora de la noche, para otros países en esta hora de la mañana, y les agradecemos muchas bendiciones, que Dios lo derrame en su trabajo, en su ministerio, en todo. Amén. Muchas gracias. Les agradecemos a todos mis hermanos en Cristo. Entonces, que sigan adelante en el ministerio, en el proyecto que están haciendo. Amén. Muchas gracias. Que sigan adelante. Gracias, mis hermanos en Cristo. Que vayan con Dios, que descansen con Dios. Hasta la próxima transmisión. Hay una generación que espera que se escuche la voz de la iglesia.